Buenos días, chicos. La clase de hoy tiene que ver con el filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche. Bien, Nietzsche es uno de los filósofos más conocidos que tenemos en Occidente. Aparte de los antiguos, que son Sócrates, Platón, Aristóteles, en la modernidad tenemos pues a Descartes, por ejemplo, a Kant, ¿no? Hegel también, y Nietzsche, ¿no? Nietzsche es un filósofo imprescindible, ya, porque va a influenciar de gran manera pues el pensamiento posmoderno en el cual hoy vivimos, ¿no? Va a establecer pues los principales rasgos del hombre posmoderno, ¿no? Donde algunos pues lo consideran el último moderno, otros el primer posmoderno, ¿no? Así que tiene una relevante importancia en todo esto Friedrich Nietzsche. Bien, hablamos un poco de él. Él tiene bastante influencia de Schopenhauer, ¿sí? También filósofo alemán caracterizado por su pesimismo, también ubicado en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX. Como ven acá ustedes, Nietzsche pertenecería en todo caso a la segunda mitad del siglo XIX. Nietzsche va a leer El mundo como voluntad y representación, que es la principal obra de Schopenhauer, cuando Nietzsche tenía unos 21 años aproximadamente. Bien, otra cosa que debemos saber de él es que Nietzsche proviene de una familia protestante. Él era una persona muy religiosa desde que era muy jovencito, de niño hasta que era joven. Pero luego, por influencia de algún profesor en la universidad, el camino que le había enseñado su maestro, este maestro al cual me refiero, que Nietzsche lo catalogó como un genio, es Reich. Reich es ese maestro por el cual pues Nietzsche va a renunciar a ser un pastor, como lo fue su padre y todos sus antepasados de Nietzsche, ¿no? Bien, comencemos por algo aquí. Nietzsche va a proponer, o va en todo caso a manifestar su amor por la vida, el amor fati, ¿no? En latín, el amor a la vida. Ahora, en este amor a la vida, lo que va a hacer Nietzsche es hacer una gran crítica hacia la moral ascética, que podríamos decir también pues hacia la moral cristiana. Nietzsche está en contra del hombre cristiano, o en todo caso de los principios del cristianismo. Ahora, cuando hablamos de la moral ascética, debemos entender esta palabrita en todo caso, ¿no? El ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Ya que de repente para la mayoría de ustedes es un concepto nuevo. Entonces, pues buscando, podríamos averiguar que el ascetismo es, como dice acá, género de vida caracterizado por una sobriedad extrema en la satisfacción de las necesidades, por una renuncia máxima dentro de lo posible a todos los bienes con el fin de alcanzar un ideal moral o religioso. En la Grecia antigua se llamaba en un principio ascetismo al ejercicio de la virtud. El ascetismo es un elemento importante del budismo y el brahmanismo, que son religiones del Antiguo Oriente, pues, ¿no? Bien. En los primeros siglos del cristianismo se daba el nombre de ascetas a quienes hacían vida solitaria, dedicados a flagelarse, ayunar y rezar. Durante el periodo de la Reforma cambió el ideal ascético de los primeros tiempos del cristianismo y de la Edad Media. El protestantismo propugnó un ascetismo mundano. Los primeros movimientos campesinos y proletarios exhortaban al ascetismo, lo cual constituía una manera de protestar contra el lujo y la ociosidad de las clases dominantes. Bien, en pocas palabras entonces, cuando Nietzsche va a criticar la moral ascética, es decir, va a criticar aquella moral, aquellos principios de vida que rechacen todo lo que tiene que ver con lo mundano, ¿no? con los placeres mundanos, con el disfrutar de la vida, con el amor a la vida, con aquello que va en contra de los instintos más humanos, más vivos, por llamarlo así. A ver, sigamos para ver si se sigue entendiendo mejor esto. Como dice aquí Nietzsche, ¿ya? Lo que está entre comillas, dice: son los vencidos de la vida los que han inventado el más allá, para compensar su miseria y así calumniar este mundo. Hay que romper con estos valores de muerte, de desapego a la vida, porque eso es la moral ascética, la moral de los cristianos para Nietzsche. Son valores de muerte, valores que se quieren desapegar de la vida, que son una renuncia a la vida. Cuando dice acá son los vencidos de la vida, como pregunté en clase también, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando habla de los vencidos de la vida? Pues habla hacia aquellas personas que practican esa moral ascética, es decir, hacia los sacerdotes, las personas religiosas, los típicos cristianos, ¿ya? Que obedecen la palabra del Señor o la palabra de Jesús o la palabra en todo caso de otros, pero nunca de ellos mismos. A eso se refiere pues Nietzsche. Cuando dice son los vencidos de la vida, se refiere a aquellas personas que no son capaces de amar la vida misma, ¿no? De disfrutar de la vida, del mundo en el cual se ha nacido. Son estas personas las que no son capaces de hacer eso, ya, los del moral ascética o cristiana, son aquellos
los que han inventado el más allá, dice Nietzsche, para compensar su miseria, es decir, para compensar esa incapacidad de poder disfrutar de esta vida, del mundo, ¿ya? Por eso han creado el más allá, dice Nietzsche, y así calumniar este mundo, ¿no? O sea, calumniar, hablar mal, rechazar el mundo en el cual hemos nacido, el mundo de la vida, ¿bien? Nietzsche, cuando habla de esto, también se refiere bastante, o echa en todo caso la culpa de todo ello a Sócrates y sobre todo a Platón, pues, ¿no? Por la teoría que todos conocemos, que ya hemos hecho, pero que seguramente no se acuerdan y vamos a recordarlo. Recuerden que con Platón se va a dar una gran revolución respecto al pensamiento. Acá Platón, en el siglo IV a.C. aproximadamente, recuerden, ¿ya? Platón, discípulo de Sócrates, él va a sostener que existen dos mundos, ¿sí? El mundo sensible, ¿se acuerdan? Y el mundo de las ideas. Ahora, ¿cómo es que Platón llega a esa concepción de que existen dos mundos? Pues Nietzsche lo explica más o menos así, ¿no? Como para hacer un resumen. Nietzsche considera pues que al momento en que Platón comienza a razonar, a pensar el mundo en el cual uno vive, el mundo de la vida, al hacer eso, la razón, el pensamiento lo que hace es alejarse, se aleja del mundo de la vida, y se aleja tanto de ese mundo que termina creando otro mundo, que es muy distinto al mundo del cual se está alejando, obviamente, ¿no? Ese mundo del cual se está alejando, Platón lo va a llamar el mundo sensible, y el mundo que va a crear, que va a inventar a lo lejos de ese mundo del cual se aleja, que es el mundo de la vida, a este nuevo mundo lo va a llamar pues el mundo de las ideas, ¿no? O el mundo inteligible. Bien, de esa manera sucede, ¿no? El hombre, cuando piensa demasiado, razona mucho al mundo, pues no está profundizando o no está metiéndose más en el mundo, ¿no? No está profundizando en el mundo, sino que se está alejando de ese mundo en realidad, ¿ya? Y eso pues es lo que va a influenciar luego, esa teoría de Platón, lo que va a influenciar luego en el cristianismo, que hasta hoy en día conocemos, ¿no? En el cual se habla pues de otro mundo, el más allá, ¿cierto? Que sería el paraíso, donde están los angelitos, ¿no? Todo ello, ¿okay? Y este mundo, en cambio, es el mundo en el cual venimos a sufrir, ¿no? Es un mundo lleno de sufrimientos, lleno de dolor, pues, ¿no? El cual tenemos que soportar y esperar la muerte para recién poder llegar a ese otro mundo y así ser felices por fin, ¿no? A eso se refiere también, pues hay que romper con estos valores de muerte. ¿Por qué valores de muerte? Porque viven en las personas, o esta moral ascética, las personas que tienen una moral ascética, viven en torno a principios, bajo principios que tratan de desapegarse y abandonar la vida, abandonar este mundo. Esa es la intención, esa es la gran intención. Claro, no se suicidan, ¿no? Porque no es lícito, así como lo creían los griegos también, pues, ¿no? No es lícito que uno se quite la vida, porque eso solamente le pertenece a los dioses, ¿no? Solamente Dios decide sobre la vida de las personas, de nosotros. Nuestra vida no es nuestra, ¿no? Bueno, al menos en eso los cristianos, ¿no? Pero en este caso Nietzsche pues apunta a ello, ¿no? Que son valores de muerte lo que ellos practican. Valores que se desapegan de la vida. En ese sentido es que habla pues de amor a la vida, Friedrich Nietzsche, ¿ya? Bueno, y luego hablamos también sobre Dios ha muerto, esta frasecita, que debería estar entre comillas, pero bueno, esta frase, sentencia de Nietzsche, que es muy reconocida en él, ¿no? La más conocida. ¿A qué se refiere con que Dios ha muerto? A ver, no hay que tomarlo de manera literal, es decir, que Dios, como algo que existía, ha muerto, ¿no? Porque si ha muerto, ¿qué significa? Que estaba vivo. Y que estaba vivo en el sentido de que era como nosotros, como una plantita de repente, ¿no? O sea, que existía, ¿no? Bueno, a eso no se refiere tanto Nietzsche, ¿no? No se refiere a que Dios haya estado vivo, o que haya nacido, pues, ¿no? O que haya tenido una vida, emociones, no sé. Ya no se refiere a eso, de que cuando dice que ha muerto. Cuando dice que ha muerto, se refiere a que han muerto las grandes verdades metafísicas, como dice acá, ¿no? Y ahí pues menciono acá Platón, cristianismo, Kant también, aunque para comparar esto con Kant sería un poquito más difícil, pero sobre todo lo que ya mencioné acá, ¿no? Platón y el cristianismo, ¿no? Esas grandes verdades, por ejemplo, Platón y el cristianismo, son las que ya han muerto, ¿no? Y no han muerto porque hayan sido cosas vivas, ya que hayan tenido un organismo, pues, ¿no? Y hayan estado entre nosotros, viviendo como nosotros, no. Ya no es que hayan sido seres vivos, ¿no? Y que de pronto han muerto por una enfermedad o algo, un accidente que les ha pasado, no. Primero empecemos por esto, ¿no? Verdades metafísicas. ¿A qué se refiere con verdades metafísicas? Metafísica, creo que hablamos de eso. Meta es una palabra, viene de una palabra griega, la raíz griega que significa más allá, que sobrepasa, que está más allá, y física, que viene del griego physis, que también hicimos en las clases
iniciales, ya las primeras clases. Physis, que significa pues lo físico, ¿no? Lo material, es decir, mejor todavía, la naturaleza, ¿no? El mundo en el cual vivimos, la naturaleza, el mundo que percibimos, el mundo que conocemos, el mundo que experimentamos, ¿ya? Ya, bueno, junto a meta, que es más allá, pues se refiere a que las grandes verdades metafísicas son aquellas verdades que están más allá del mundo que vivimos, más allá del mundo que conocemos. Son verdades que están fuera del mundo de la experiencia. O sea, no podemos experimentarlas, no podemos verificarlas, ¿ya? Son verdades que están más allá. Ahora, esas verdades que están más allá, pues para Nietzsche han sido creadas por el mismo hombre, ¿no? El hombre, así como el caso de Platón y los primeros cristianos, ¿no? San Agustín, no sé quién, y otros más, pues, ¿no? Que han creado esas verdades y que luego el hombre, pues, las obedece, ¿no? Y son verdades que no las conocemos nosotros, sino que son verdades que están más allá del mundo, ¿no? El mundo de las ideas de Platón, Dios, el Dios cristiano, ¿no? Que es un Dios que está fuera del mundo también, ¿ya? Pero son verdades metafísicas. Pero no son las únicas verdades metafísicas, pues. La verdad metafísica más conocida, la más popular, por decirlo así, es Dios. Sí, ese Dios, ¿no? Que uno imagina, un Dios con una gran barba blanca, pues, ¿no? Que está encima de las nubes, junto con María o con Jesús, ¿no? A ese Dios nos referimos. Porque cuando uno habla o menciona la palabra Dios, está imaginando a ese Dios cristiano, ¿no? Cuando yo escucho la palabra Dios, pues yo no me imagino a Krishna o no sé, a Huiracocha, pues, ¿no? No estamos imaginando eso. Claro, con ciertas excepciones, ¿no? Pero en general no imaginamos eso, ya, sino que hablamos de esa verdad. Pero no solamente es la única verdad, pues como dije, hay todo un conjunto de verdades metafísicas, como son los grandes ideales, pues, ¿no? Como el amor, por ejemplo, el ideal de patria, el patriotismo, el ideal de justicia, pues, y todas las grandes verdades metafísicas que están más allá del mundo, que no podemos comprobar, que no podemos ver, pero que nos han contado que existen. De esa manera es que piensa Friedrich Nietzsche, ¿no? Ya, pues, esas verdades han muerto porque la gente ya no cree en ellas, en ese sentido. De esa manera mueren esas verdades, ¿ya? No mueren porque ya tengan su fecha de caducidad o que hayan tenido una enfermedad o algo así, porque alguien las ha matado literalmente, ¿no? Que las ha asesinado literalmente. Sino que estas verdades mueren, se acaban, ¿ya? Se acaban. ¿Sí? En ese sentido, más que nada, se acaban, mueren, dejan de tener influencia en el ser humano. ¿Por qué? Porque la persona, pues el ser humano, deja de creer en ella, ya se desengaña, por llamarlo así también, ¿no? Para Nietzsche, se desengañan y dejan de tener fe, dejan de confiar, dejan de creer en esas verdades metafísicas que les han contado desde hace mucho tiempo. Ya, a eso se refiere con Dios ha muerto, ¿no? Todos los grandes ideales, todas las grandes verdades que están fuera del mundo, de nuestra experiencia, ya que nos han impuesto, nos han enseñado desde hace mucho tiempo, todas esas grandes verdades ya están dejando de tener validez, ya están dejando de ser ciertas para nosotros. El hombre ya no confía, ya no tiene fe en esas verdades, ya no cree en esas verdades. En ese sentido es que mueren esas verdades. Y pues Nietzsche toma como mayor ejemplo a Dios, ¿no? Este concepto que es el más popular, que es Dios. Dios ha muerto. Eso significaría esta frasecita. Bueno, chicos, ya la siguiente clase, como hasta acá avanzamos en la clase de la última semana, y a la siguiente avanzaremos la segunda parte. ¿Bien? Espero que acabemos ahí, se haya entendido, chicos, se hayan apuntado correctamente todo, y si hay alguna pregunta, ya saben, por favor, formulen bien su pregunta, ¿sí? Formulen bien su pregunta, que eso también es un mérito. No solamente responder a una pregunta o un dato nada más que se les pide en clase, es un mérito, sino que más mérito es que cuando ustedes mismos hagan una respuesta, una opinión, una crítica, ¿ya? Pero bien hecha, nada de estar haciendo en forma de broma o burlándose, y más aún hacer una buena pregunta, ¿no? Una pregunta que se note que la persona que ha hecho la pregunta pues ha investigado, pues, ¿no? Y ha formulado bien su pregunta. ¿Ok, muchachos? Bien, hasta acá nos quedamos. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho.